Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile W 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1 en todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio. Ya les cayó la voladora a todos porque llegó el doctor José Manuel Mier, que es cirujano especialista en cáncer de pulmón, cuentavientes, director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores del Tórax del Hospital Ángeles de las Lomas. Y hoy les vamos a dar la lista de cuáles son las 10 mejores razones para dejar de fumar. Tan contentos que estábamos esta mañana de martes, muchachos. ¿Cómo estás, mi querida Marta? Un placer estar aquí, como siempre, contigo y con tu auditorio. Igualmente, querido. A ver, qué horror. Nos vas a dar las 10 razones por las cuales dejar de fumar. Pues sí, mira, dejar de fumar es una de las mejores cosas que puede hacer cualquier persona en el mundo para conservar su salud. Recordemos, por ejemplo, algunos datos interesantes, que en México están empezando a fumar los niños entre los 10 y los 11 años, y que estas personas, estos niños que están empezando a fumar a estas edades, están acortando su esperanza de vida en 10, 12 años. Esto es un drama porque cuando lo vemos en números reales, dices, caramba, 10 años menos de vida es muchísimo. Entonces, dentro de estos datos terribles del tabaco, pues podemos hablar de los 8 millones de personas que mueren anualmente alrededor del mundo por las 3 causas más importantes de defunciones por tabaco. Recordemos que la gente en el mundo se muere de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y de cáncer en todos sus órganos. En la génesis de la muerte de estos 3 padecimientos, sin duda, está el consumo del cigarrillo como lo conocemos actualmente. Entonces, ese es el drama, ¿no? Hijo, pero qué drama, ¿eh? Pero te digo una cosa, yo creo que lo peor que le pudo haber pasado a la juventud, cuentavientes, deberíamos hablar otra vez de este tema, es el cuento del vape. O sea, tantos adolescentes y chavitos que no fumaban, que seguramente ni iban a fumar nunca, vapeando. Y creo que para los papás, así es, ya estamos desquiciados con el cuento del vape. La verdad es que sí, mira, el tema del vape es un tema ultra controvertido. Evidentemente nadie nunca jamás podrá decir que es algo que se puede recomendar a los menores de edad. Es una herramienta que nació con un noble sentido, que era el de intentar que los adultos fumadores dejaran de fumar, y de hecho, bueno, pues sirve para eso. Pero definitivamente hoy en día tenemos un problema de que sí es verdad que los adolescentes pues están empezando a consumir estos dispositivos. Es un problema, sin duda. Es un gran problema. Así es. Ok, entonces empecemos con las 10 razones. Pues mira, hay muchísimas, pero bueno, yo que me dedico al cáncer de pulmón, como ustedes saben, me gustaría decirles que uno de los grandes beneficios de dejar de fumar, nunca es tarde para empezar a dejar de fumar, y decirles que, por ejemplo, pues para que un fumador que lleva muchos años fumando vuelva a tener el mismo chance de desarrollar un cáncer de pulmón que aquel que nunca ha fumado, han de pasar 10 años, ¿sí? O sea, dejar de fumar 10 años te iguala en riesgo a un sujeto que jamás nunca haya fumado. Fumó. Así es, para desarrollar cáncer de pulmón. Por ejemplo, para desarrollar enfermedad cardiovascular han de transcurrir 15 años, ¿sí? Entonces, sí es verdad que son muchos años, pero sí es verdad que nunca es tarde para empezar y querer dejar de fumar. Es muy complicado dejar de fumar. Recordemos que las tasas de éxito de aquellos sujetos adultos que quieren dejar de fumar, las tasas de éxito no llegan ni siquiera al 10%. No, sí, lo sabemos los que fumamos. Perdón, sí es muy complicado. Muy difícil. Muy. Hoy en día las clínicas más experimentadas para dejar de fumar
tienen 3 métodos para dejar de fumar, lo que llamamos en medicina el gold standard. El gold standard para dejar de fumar es la terapia psicológica, la terapia de reemplazo de nicotina, ¿sí? Como parches, chicles, sprays, etcétera, y la terapia farmacológica, que en el mercado hay 2 medicamentos para dejar de fumar. Cuando se combinan las tres patitas de tratamiento, ¿sí? Se consigue una tasa de éxito del 10%. Realmente es muy pobre. Y ahí es donde está el dilema y el drama, ¿no? Porque si hoy en día el estándar de oro, lo mejor que puede recomendar un médico para dejar de fumar tiene una tasa de éxito del 10%, quiere decir que estamos muy lejos de conseguir un éxito real, ¿no? Y ahí es pues donde entran hoy pues nuevas alternativas que en algunos países están tomando una gran fuerza. Ahora, dime una cosa, neta. ¿Por qué es tan difícil de dejar de fumar? La adicción a la nicotina, sin duda. ¿De dónde viene la adicción? O sea, sí, pero explícame fisiológicamente por qué es una locura dejar de fumar. El fumador tiene dos adicciones. Esto es importante que el público lo entienda. Tiene la adicción física, que es la que produce la nicotina, es decir, tu cerebro, tu cuerpo, tu organismo se hace adicto a esta sustancia, ¿sí? Y por el otro lado tiene la adicción o la dependencia psicológica, que es esta que pues tiene que ver con el tener la mano ocupada, el ritual del tabaco, de encenderlo, de pegarle a la cajita, del ritual de salir a fumar con los amigos, de tomarse un café con las amigas, de estar en una reunión y tener una copa en la mano y un cigarrillo en la otra. Este es el ritual psicológico. Entonces, cuando nosotros queremos que una persona deje de fumar, hay que hacer un interrogatorio para ver de qué de los dos tipos de dependencia está más sujeto el paciente. Todos tienen un poco de psicológica, todos tienen un poco de física, y ahí es donde hay que jugar. ¿Cuál es la que prima en el paciente para poderlo apoyar en uno y en el otro sentido? Y ahí es, por ejemplo, donde fallan mucho los tratamientos farmacológicos. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico o el sustitutivo de nicotina te suple la necesidad, te suple la sustancia, ¿sí? Pero no te suple el tema psicológico. Por eso la psicoterapia también debe de apoyar en el tratamiento. El problema es que hay muy pocas clínicas en el país que ofrezcan este tratamiento. No está al alcance de todo el mundo. 2, la terapia sustitutiva con parches, chicles, etcétera, es cara y no está disponible en la inmensa mayoría de las ciudades del país. Y el tratamiento farmacológico es extremadamente caro para un país donde pues el poder adquisitivo de nuestra población pues no es lo suficientemente alto para alcanzar estos productos. Claro. Ahora, les digo una cosa que siempre he pensado. ¿Por qué? Y me lo explicas ahorita, y no sé si alguien más allá afuera ha pensado lo mismo, cuentavientes de los fumadores. ¿Por qué existen lugares de rehabilitación como Oceánica, como Monte Fénix, para dejar las drogas, para dejar el alcohol, lugares en todas partes del mundo, la clínica Betty Ford, pero en Arizona? Pero para los que quieren dejar de fumar, que necesitan que los encierren 1 mes y medio en un lugar para que ya no tengan acceso a cigarros, para eso no hay. ¿Por qué no hay un Oceánica o un Monte Fénix para dejar de fumar? Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, claro que los debería de haber. Claro que los debería de haber. El problema, ¿cuál es? Que con el alcoholismo, la cocaína, cualquier otra droga dura, son drogas que legalmente y adicciones que socialmente no están aceptadas, ¿sí? O sea, a nadie le gusta ser cocainómano, heroinómano, lo que tú quieras, ¿sí? En cambio, el cigarro está socialmente aceptado. Entonces, el que tú veas gente fumando en la calle, afortunadamente hoy, pues cada vez se ve peor, pero sigue siendo una adicción socialmente aceptada. Entonces, la gente cree que no es tan malo no es tan malo como la cocaína, no es tan malo como la marihuana, no es tan malo como las metanfetaminas. Y sin embargo, ninguna de las drogas que acabo de mencionar mata más personas y enferma más personas y le cuesta más dinero público a cada uno de los países que el consumo de cigarrillos. 100%, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no entiendo de verdad por qué no
hay clínicas para dejar de fumar? Debería de haber muchísimas más. O sea, y ahí es donde pues muchos países del mundo están tomando pues otras medidas, porque insisto, que la tasa de éxito de la terapia estándar, del gold estándar de la terapia sea del 10%, es que algo estamos haciendo muy mal. Ahí es, por ejemplo, donde pues países como Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, etcétera, están implementando pues dispositivos electrónicos para estos fumadores que no pueden o no han querido dejar de fumar. Claro, 100%. Ok, continuemos. Siguiente razón para dejar de fumar. Bueno, aquí la lista es interminable, ¿no? Te mejora el olor, el olfato, puedes oler mejor, el gusto va a ser mejor, tu capacidad, tu fertilidad va a ser mejor. Hay un sinnúmero, tu calidad de la piel, el envejecimiento de tu piel, tu fuerza para hacer ejercicio, tu capacidad cardiovascular, respiratoria. Evidentemente, todo esto mejora conforme tú vas dejando de fumar. Entonces, es bien importante que la gente no diga, es que llevo 30 años fumando y bueno, pues si ya fumé 30 años, ya el daño ya está hecho. No, no es verdad. Tú cuando dejas de fumar, aunque lleves muchos años, siempre va a haber un beneficio. Claro. Por ejemplo, cuando tú dejas de fumar y pasa media hora, tu ritmo cardíaco, tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial tiende a mejorar. 2 horas. Okay. En 20 minutos de haber dejado de fumar. Es correcto. 12 horas después de haber dejado de fumar, los niveles de monóxido de carbono, que es un gas que puede circular por la sangre, disminuye sustancialmente. Y eso hace que, por ejemplo, pienses con mayor agilidad, hables con mayor agilidad y, pues, evidentemente, beneficia a las personas. Claro. Cuando tú dejas 2, 3, 4 semanas de fumar, tu circulación, tu capacidad de circulación pulmonar también es mejor. Entonces, hay un gran número de beneficios. Todos los fumadores, la mayoría de los fumadores son tosedores crónicos. Esta tos también mejora meses después, 6, 7, 8 meses después. Esta gente que tenía una tos crónica también tiende a mejorar este síntoma. Y así nos podríamos seguir. Perdón, no, vamos a seguir. Sí. Oye, pero perdón, ¿por qué la gente que fuma tose? Dame la explicación fisiológica. Bueno, mira, en realidad el humo, cuando uno prende un cigarro y da una inhalación, una inhalación del cigarrillo, el cigarrillo se está quemando entre 800 y 900 grados centígrados. Esto lo que produce es una nube de humo que es inhalada por el fumador. En esa nube de humo pueden ir hasta 7,000 sustancias tóxicas para el organismo, de muy diferentes tipos, desde la nicotina, por supuesto, hasta metales, hasta 7,000 sustancias. Imagínate todo lo que puede haber ahí. Evidentemente, esto es irritante para el sistema respiratorio. La mucosa respiratoria tiene que reaccionar. Hay mecanismos proinflamatorios en todas estas sustancias. Y al haber mecanismos proinflamatorios, la mucosa respiratoria se va a inflamar. Las vellosidades, dentro de la mucosa respiratoria tenemos unas vellosidades que, para que nos entienda la audiencia, son como pequeñas escobas que lo que hacen es barrer las impurezas que estamos respirando. Entonces, la mucosa respiratoria produce dos cosas: moco, ¿sí?, para atrapar estas impurezas del aire que respiramos, y estas vellosidades lo barren, y eso en el moco es expulsado por las personas, ¿sí? Cuando tú, por fumar, por inhalar este humo, estás metiendo estas sustancias, ocurren dos cosas: que el moco funciona de peor manera, ¿sí? Y dos, las vellosidades barren a menor velocidad y con menor intensidad. Es por eso que se queda, pues, estas impurezas del aire, estas impurezas del humo, se quedan dentro y producen tos, irritación, acúmulo de flemas, etcétera, etcétera. Ya tu presión arterial y el ritmo del pulso bajan. A las 12 horas bajan los niveles de monóxido en la sangre. A las 2-3 semanas mejora la circulación y la función pulmonar aumenta. Bueno, entre el mes 1 y el mes 9, José Manuel. Mira, suceden muchas cosas, pero hablando, por ejemplo, de lo más común, la tos, ¿no? Ya decíamos que la tos en estos primeros meses tiende a mejorar muchísimo. Por ejemplo, los fumadores que ya tienen expectoración productiva, ¿sí?, que ya expectoran muchísimo, también desciende
la cantidad de lo que tosen. Estos tosedores que se levantan en la mañana y entran al baño y son 5 minutos tosiendo, esto mejora sustancialmente en estos primeros meses. También es muy importante decir, como explicábamos hace un momento, que la calidad de la mucosa respiratoria mejora muy importantemente. Las vellosidades bronquiales que barren las impurezas que respiramos, también empiezan a funcionar mejor. Entonces, la capacidad de limpiar del moco, etcétera, mejora mucho en esos primeros meses. Okay. Al mejorar eso, prevenimos otras enfermedades. Por ejemplo, las infecciones respiratorias, muchas de ellas es justamente por esto, porque cuando uno inhala algún virus o alguna bacteria, si tu mecanismo de atrapar a esos virus y bacterias que son los mocos, si tu mecanismo de barrer esas impurezas y sacarlas de la vía respiratoria, que son las vellosidades, funcionan mejor, entonces también prevenimos infecciones respiratorias. Ok, ahora vamos. ¿Al año de haberlo dejado? Bueno, al año de haberlo dejado, el riesgo de una enfermedad cardíaca, por ejemplo, de un infarto, se reduce sustancialmente. Se reduce, algunos estudios hablan que a la mitad si lo comparas con los que siguen fumando. O sea, el riesgo de producirse un ataque cardíaco, un infarto agudo del miocardio, se disminuye hasta el 50% comparativamente con los que siguen fumando. Entonces, buenísimo. Otra gran cosa, ¿no? Claro. A los 5 años de haberlo dejado. A los 5 años ya hay un beneficio gigante, o sea, el sujeto va a ser otro. Ya los síntomas desaparecieron, su capacidad respiratoria, cardiovascular va a ser mucho mejor. Y por supuesto, ya muchos de los cánceres relacionados con el tabaco van a disminuir importantemente. El cáncer de boca, de encías, de labio, de garganta, de esófago, de vejiga, etcétera, disminuyen pues a niveles del 50% comparativamente con los que han seguido fumando. Los riesgos de enfermedades de otros tipos de cánceres, como el cáncer cérvico-uterino, pues también disminuye muy importantemente. Ok. A los 10 años de dejarlo, que creo que lo dijiste un poco al principio. A los 10 años, porque es el tema que pues, a mí más me ocupa, yo pues, me dedico al cáncer de pulmón, ¿sí? A los 10 años, un sujeto que dejó de fumar ya tiene el mismo riesgo que aquel sujeto que nunca fumó para desarrollar un cáncer pulmonar. Entonces, bueno, pues evidentemente, como insisto, nunca va a ser tarde para empezar a dejar de fumar. De acuerdo. Ok. Y luego a los 15 años de haberlo dejado. Pues ya a los 15 años ya casi eres un sujeto ideal. Ya tu enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y prácticamente todos los cánceres han establecido un riesgo semejante a aquel sujeto que nunca fumó. Ok, les voy a leer esto y el doctor les va a explicar. Tienes menores probabilidades de coágulos en la sangre, riesgo de disfunción eréctil, problemas durante el embarazo como bebés nacidos con bajo peso, aborto espontáneo, labio leporino, riesgo más bajo de esterilidad debido al daño a los espermatozoides y dientes, encías y piel más sanas. Bueno, empezando por la boca, pues evidentemente ustedes todos han visto la boca de un fumador. Tienden a acumular nicotina, se manchan los dientes, se inflaman las encías, tienen mucho mayor riesgo de perder piezas dentarias, de tener infecciones, etcétera. Por supuesto, estos factores proinflamatorios que tiene el humo del tabaco, pues alteran las células de la encía, de la boca, del piso de la boca, y esto favorece enfermedades, tumores, por ejemplo. Por ejemplo, tocabas el tema de la esterilidad. Recuerden ustedes que los espermatozoides se mueven a través de una cola que se mueve, que pues digamos, lo de alguna manera como que aletea esa cola y eso es lo que hace que se mueva. Entonces, si recordamos la vía respiratoria, que las mucosidades, las vellosidades se mueven más despacio, también esta colita de los espermatozoides se mueve con mayor lentitud y eso es lo que pues también favorece pues, los temas de fertilidad. Okay. Así es. A ver, ahora, importante. Dices tú, mejora el sistema inmune. ¿Me explicas qué le hace el cigarro al sistema inmune? Las sustancias proinflamatorias es que es tremendo. O sea, cuando nosotros hablamos de inflamación, la inflamación es
un fenómeno que ocurre en todo el organismo. Entonces, cuando tú tienes una cantidad de sustancias proinflamatorias en el cuerpo, todo funciona mal. Se altera el ciclo celular, las células se reproducen con defectos y, por supuesto, pues las células del sistema inmune no son ajenas a toda esta situación. Cuando se altera el ADN de las células, puede haber mutaciones que generan cáncer, pero cuando se altera el ADN de otro tipo de células como las del sistema inmunológico, actúan de manera incorrecta y entonces no producen el efecto deseado. Nuestras células que se tienen que encargar de reconocer los patógenos externos y destruirlos o eliminarlos, ¿sí? Pues evidentemente no hacen su función igual. Entonces sí, evidentemente todos estos factores pues favorecen también a exacerbaciones de enfermedades también reumatológicas. Ok. Ahora vamos con la pregunta de los 64 millones de euros. ¿Cuál es el mejor método en tu experiencia para dejar de fumar? ¿Una lobotomía? Una lobotomía, exacto. Es terrorífica esa pregunta, porque como ya explicaba hace unos minutos, la terapia trimodal, que es considerada hoy el estándar de oro, que es la terapia sustitutiva de nicotina, farmacológica y la psicoterapia, arroja unos resultados positivos de abandono del 10% aproximadamente, ¿sí? El 90% de los fumadores lo seguirán haciendo y desafortunadamente morirán de alguna de las enfermedades que hemos mencionado. Entonces, lo que estamos viendo en otros países es que están pues implementando nuevas medidas para dejar de fumar. El caso concreto, el Reino Unido, que hace más de 10 años introdujo los dispositivos electrónicos que entregan nicotina, como los vaporizadores, los vapes, el tabaco calentado, etcétera, pues ya empiezan a arrojar algunos buenos resultados. Recordemos, por ejemplo, que el porcentaje de fumadores adultos de Reino Unido cuando se introdujo el cigarrillo electrónico era del 27% y hoy en día están en un 16%. Han reducido más de 10 puntos porcentuales. Japón, cuando introdujo estos dispositivos electrónicos, ha migrado al 30% de los fumadores de cigarrillos clásicos a dispositivos electrónicos. El ejemplo más bonito, el que más a mí me gusta de lo que tenemos hoy evidenciado es Suecia. Suecia, cuando hablamos de la Unión Europea, el 27% de la Unión Europea, el 27% de la población adulta es fumadora. Suecia, solo el 5%. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años introdujeron métodos de riesgo reducido para consumo de nicotina. Entre ellos, pues los dispositivos electrónicos o el tabaco que se mete en la boca, lo que se llama snus. Ellos han reducido del 27 al 5% su consumo de nicotina. ¿Y qué se está viendo? Por ejemplo, pues que el país de la Unión Europea que menos porcentaje de cáncer de pulmón tiene, ¿cuál creen que es? Suecia. Entonces, ahí ya tenemos un efecto causa muy, muy, muy relacionado. Bajo consumo de cigarrillos, el menor porcentaje de cáncer de pulmón. Bien. ¿Ya escucharon? Ahora, hay un método que se llama Alencar. ¿Qué opinas de ese método? Pues mira, yo del Alencar te puedo decir con toda honestidad que no lo conozco en profundidad y no te podría dar una opinión experta de ese método en concreto. Ok, bien. Ahora, ¿quieren escuchar esto que acabo de encontrar, que estoy impresionada? Nauru es el lugar en donde más se fuma en el mundo. El 52% de la gente fuma, de los cuales más de la mitad son mujeres. Yo tengo otro dato ahí que te va a horrorizar aún más. El país que más fuma en la Tierra es Indonesia, donde fuma el 65% de su población adulta. En China, más o menos el 60%. Para que ustedes se hagan una idea, de todo el tabaco, de todos los cigarrillos que se van a producir en el mundo, el 50% se consume en China, solo para consumo interno, ¿sí? O sea, el 50% de todo el tabaco de la Tierra se va a consumir en China. Entonces, es China e Indonesia los dos países con el porcentaje de fumadores más altos del mundo. Y por supuesto, con el porcentaje de cáncer, enfermedades cerebrovasculares, etcétera, 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 más alto del planeta.
¿Dónde está México? Porque la gente nos dirá, ¿y a mí qué me importa China, qué me importa Indonesia? ¿Dónde está México? México actualmente tiene un 16% de fumadores adultos. Y va en aumento. Hace algunos años estábamos en el 15, ahora estamos en el 16 y pico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que en México, desafortunadamente, pues las medidas de prevención, de información, etcétera, pues no están dando el resultado que uno desearía, ¿no? A ver, señor, le tengo que rebatir este punto porque acabo de encontrar la lista. Nauru sí es el primer lugar y es una isla en Oceanía. Sí. Luego Serbia, Bulgaria, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, Croacia, Jordania, las Islas Solomón, Chipre, Latvia, Tuvalu, Líbano, Bosnia y Herzegovina, Francia, Indonesia, Georgia, Eslovaquia, Andorra, Grecia y Hungría. Evidentemente, o sea... Y claro, obviamente lo que está diciendo el doctor es que uno llega a Suecia, prende un cigarro y haz de cuenta que estuvieras matando a alguien. Es lo que pasa en algunos estados en Estados Unidos. En California, o sea, prendes un cigarro y todo el mundo te voltea a ver con cara de qué barbaridad. Ah, pero no fuera mota. Mira, la verdad es que yo creo que es un paso, ¿sí? O sea, fíjense ustedes que desde 1964, por primera vez, el órgano de salud pública americano, que se llama el American Surgeon, en 1964 dijo por primera vez que el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiorrespiratorias estaban asociadas al humo del cigarrillo. Fíjense que estamos hablando de 1964, ¿sí? ¿Por qué tanto tiempo ha pasado desde entonces hasta ahora para que los gobiernos empezaran a tomar estas medidas? Yo creo que, aunque tarde, pero ya hay una concientización de la población de que fumar es malo. Incluso los fumadores, y ahí están las estadísticas, el 95% de los fumadores saben que fumar perjudica su salud. Y la mayoría de ellos quisieran dejar de fumar, pero no lo consiguen. Entonces, esto que comentas, pues creo que es un paso adelante, que la gente socialmente ya lo vea mal. A mí me encanta eso. Bueno. ¿Cómo que socialmente lo vea mal? Sí, sí. Claro. Sí. Ah, no, sí, te ven con cara de apestosa. Presión. Te sales a fumar a cualquier país extraño. No, hombre, ya te ven muy mal. Ya te hacen la seña de fuchi. Así es. También no sean pesados, ¿eh? Así es. Sí. Bueno, José Manuel Mier es cirujano de tórax, especialista en cáncer de pulmón, director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax del Hospital Ángeles de las Lomas. Es drmiervirtual.com, es doctor-mier en Instagram, Twitter y TikTok. Y si necesitan consultarlo, el WhatsApp es 55 2107 8324. Te mando un beso, José Manuel. Cuídate mucho. Te mando otro de regreso, Marta. Un placer como siempre. Clic en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast. A ver, cuentavientes. No es lo mismo hablar que saberte comunicar. Y seguramente muchos de ustedes se han dado cuenta porque es algo que de repente vemos en la televisión o escuchamos en un discurso, en una lectura. Y creo que tendemos los seres humanos a admirar mucho a la gente que se para en una fiesta a dar un brindis, que se para ante un micrófono, que se para en un evento, que se para, que está hablando en una mesa y que todo el mundo pone atención porque habla muy bonito. Porque no solamente sabe comunicar la idea, lo hace con cadencia, con las palabras correctas, usa el tono de voz a la velocidad, sabe a quién le está hablando, conoce la audiencia, usa un vocabulario para cada tipo de persona con la que está hablando. Y uno dice, qué grueso, porque eso nadie nos los enseña. Pónganse a pensar quién te enseñó a comunicarte. Pues lo fuiste aprendiendo sobre la marcha. Pues déjenme decirles que en el ITAM, que ustedes saben que es una de las universidades más respetadas en México, hay una maestra de comunicación académica y la encontramos y está aquí. Es María Gabriela, es Masuchino, Masuquino, ¿cómo se pronuncia? Como te guste, Gaby? Pero me suelen decir Masuchino o Masuquino. Ah, Masuchino. Gracias. Es doctora en lingüística por la Universidad de Valladolid en España y le apasiona todo lo relacionado con la lengua española, pero en especial cómo hacemos cosas con palabras, cómo las interpretamos y qué dicen nuestra comunicación de nosotros. Porque estamos todos de acuerdo
que no es lo mismo hablarle a tu jefe, que hablarle a tu suegra, que hablar con tu papá, que hablar con tu hermano, con tu amigo íntimo, que con tu pareja. Para cada tipo de situación y de persona, uno tendría que tener una comunicación diferente. Gabriela, danos la cátedra. Haz de cuenta que estamos en el salón del ITAM. Bienvenida, Miss. Ay, no, qué horror. Bueno, muchísimas gracias. Qué presentación. Quiero aclarar que somos un grupo grande de docentes, de profesores, que estamos en un programa de escritura. Y estoy muy contenta de estar aquí porque no solemos hablar de la comunicación. Claro. No suele haber estos espacios tan maravillosos para compartir qué significa comunicarse. Es algo que damos por sentado, ¿no? Como comer, como dormir, actividades espontáneas, y en realidad hay situaciones, por ejemplo, un salón de clases y tantas otras instancias de las que vamos a hablar aquí, que no son muy espontáneas, que digamos, y requieren de nosotros ciertas estrategias, ¿no? Que no siempre dominamos. Entonces yo creo que cada vez más hay programas de escritura y cursos de comunicación que surgen de la investigación, ¿no? No son cuestiones intuitivas, sino que hay una reflexión de fondo sobre qué quiere decir comunicarse con otros. Exacto, porque estás de acuerdo que es muy claro, como lo dije al principio. Totalmente. A ver, todos podemos hablar, pero muy pocos saben comunicarse. Así es. Explica qué es la comunicación. Como seres humanos tenemos una capacidad innata que es la del lenguaje, ¿no? Algunos hablan del lenguaje de las flores, de los animales, y yo digo que con mi perra me puedo comunicar, pero nuestra comunicación es bastante limitada. Entonces, siempre nos enseñaron el viejo circuito de la comunicación, ¿no? Que parece entre máquinas, dos personas compartiendo un canal, transmitiendo información, y en realidad la comunicación va más allá. Mediante la comunicación queremos concretar un negocio, queremos lograr un ascenso o entrar en un trabajo, queremos aprobar una materia, prometemos cosas, mentimos, nos casamos. Entonces, comunicar significa realizar acciones sociales que se realizan a través de la palabra y también a través de conductas sociales, ¿no? Entonces, la comunicación no es simplemente te voy a alargar información. Nos confunde un poco el término. Puede parecer una acción mecánica entre dos entes, pero va más allá. Y en ciertos contextos hay que aprender esos rituales de conversación. ¿Qué espera el otro, no? Llegamos a un lugar, a un ámbito, por ejemplo, profesional, con ciertas expectativas. No significa ser prejuiciosos, sino que parece ser que los seres humanos así nos manejamos, ¿no? Llegamos a distintos lugares, conociendo o no algo de la otra persona, del estatus que tiene, interpretando que puede llegar a querer, ¿no? Que digamos, cómo quiere que lo digamos, porque nuestro objetivo no es ir al choque. Parece ser que a los seres humanos nos gusta fluir en los ambientes, llegar a acuerdos, y a veces discutimos, claro está, pero parece ser que nuestra voluntad es mantener nuestra imagen, que nuestra imagen sea positiva, y llegar a acuerdos. Y esto es muy evidente en el ámbito laboral, profesional, en que hay un objetivo de fondo. No es simplemente te voy a explicar sujeto predicado, sino que lo que quiero es que te comuniques correctamente, eficazmente, que seas capaz de tener solvencia en la comunicación. Y eso es un poco lo que describías al comienzo. No puedo hablarle a todo el mundo siempre igual. Claro. Oye, no, les tengo que contar esta historia porque va a ser muy ilustrativo y creo que muchos van a conectar con esto. Porque yo tengo 5 hijos, 2 paridos por mí, 3 que trajo a esta relación mi marido, y desde que eran muy chiquitos, cuando llegaban del colegio, María Gabriela, yo les decía, oye, ¿cómo les fue? Bien. ¿Pero cómo estuvo el examen? Pues fue difícil. Por eso, ¿pero qué les preguntaban? Pues cosas. Entonces yo les metía unas regañadas porque les decía, a ver, ustedes ya tienen que empezar a aprender a hablar, a comunicarse y a conversar. Porque uno eso lo justifica de un niño de 5 años. Pero cuando ya tienes 15, 16, 13, 12, 19, o sea, ya tienes que poder hablar con un adulto, sostener una conversación y saber alimentar una conversación. Entonces, en eso pasé gran parte de la vida de mis hijos, porque es algo que nadie te enseña. Y de repente te encuentras por la vida, María Gabriela, adultos que de verdad les cuesta mucho trabajo construir ideas en palabras y comunicarlas correctamente.
Sí, así es, y para quienes tenemos hijos es todo un desafío también, ¿no? Y Es un desafío. Es un desafío, y en estas épocas de hiperconexión, nosotros mismos a veces nos encontramos, ¿no? Enajenados por el teléfono, como en otro lado, desaprovechando espacios que podrían ser de encuentro para aislarnos. Claro. Creo que también, como tengo un hijo que es varón, creo que es algo, lo que me estás describiendo, algo que padecemos muchos padres con hijos varones. Es propio del estilo comunicativo de ellos, tal vez, pero hay que alimentar la conversación, ¿no? Incluso la pequeña conversación cotidiana, la que nos acerca a los afectos. Ok, ahora fíjate lo que te voy a preguntar. Y ahorita vamos a hablar de los estilos de comunicación y vamos a ponerles muchos ejemplos y tips para hablar con diferentes interlocutores. Pero esta es mi pregunta. ¿Quién se comunica naturalmente mejor? ¿Hombres o mujeres? ¿Es indistinto? ¿Es un tema más de temperamento, personalidad, de algo socialmente aprendido? Mira, ha habido distintas opiniones a lo largo del tiempo entre los expertos. A mí me gusta muchísimo una investigadora que se llama Deborah Tannen. Ella sostiene... ¡Ay! ¡Amo! ¿Sabes qué libro leí de Deborah Tannen? ¿Cuál? Why Don't You Understand? Bueno, de ese justamente saqué algunos tips, ¿no? Para entender cosas de mi vida y también para platicar aquí. Buenísimo. Pero bueno, ella sostiene que hay diferentes estilos de comunicación dependiendo del género. Por ahí las cosas que nos cuenta se aplican a un estilo de relación, digamos, heterosexual, ¿no? Entonces vamos a tomar con pinzas algunas de las cosas que ella dice, pero tiene una trayectoria impecable de muchos años. Y bueno, lo que ella dice es que no es que las mujeres seamos menos competentes para liderar y para comunicar, sino que hemos sido socializadas de una cierta manera. Y yo creo que, a pesar de que, bueno, ya se habrán dado cuenta de que no soy mexicana, hay coincidencias culturales, ¿no? entre nuestros países. Y es verdad que muchas veces a las mujeres de cierta generación, todavía me voy a incluir, se nos ha enseñado a ser discretas, a preocuparnos por los demás, por los sentimientos de los demás, a cuidar el tono de voz, incluso la postura, ¿no? Vemos por ahí en espacios públicos, por ejemplo, el transporte, cómo los hombres se desparraman por los asientos y nosotras tenemos que estar erguidas, con las piernas cruzadas o bien sentadas, ¿no? Mi abuela siempre decía eso, siéntate bien, sentate porque voceamos. Entonces, yo creo que hay un don, una capacidad que tienen algunas personas que se puede desarrollar, pero las diferencias que podemos encontrar entre hombres y mujeres son más bien diferencias culturales, ¿no? En un salón de clases, dice esta investigadora, niños y niñas levantan la mano al mismo tiempo, pero muchas veces ellos verbalizan antes la respuesta que se está solicitando. Entonces, en vez de decir, bueno, a ver, ahora María o quien sea, tú levantaste la mano, ¿por qué no dices tú la respuesta? Muchas veces nos dejamos llevar por la vorágine de quienes responden primero y suelen ser hombres, suelen ser varones. Pero eso es bien interesante lo que estás diciendo, porque pónganse a pensar, cuentavientes. Hay frases en México, pero ciertamente en toda Latinoamérica, como calladita te ves más bonita. Horrible, Ay, sí. qué espanto. Horrible. Te enseñan a ser Sí. una mujer, Sí. una mujer recatada, es una mujer prudente, es una mujer Sí. que mide sus palabras, es una mujer que cuida mucho, o tenemos que cuidar mucho nuestra expresión emocional. Hay otra frase que dice, es mejor llevar la fiesta en paz, lo cual te invita a no ser asertiva con tus palabras y a no ser clara y directa con tus necesidades. Y eso es totalmente cultural. Claro que sí, y bueno, afortunadamente las cosas están cambiando un poco y entonces vemos, por ejemplo, en las clases que las estudiantes también son competitivas, participativas, proactivas, pero lamentablemente todavía hay muchas instancias, muchas situaciones, ¿no? en que la mujer tiene que guardar esas formas y eso responde a prejuicios, ¿no? Prejuicios que a veces son misóginos, ¿no? Como cuando no sabes conducir o cometes una imprudencia y te gritan, anda a lavar los trastes, ve a lavar los trastes, ¿no? O quédate en la cocina. O grupos de WhatsApp por ahí en que hay varones y hacen comentarios sexistas. Está todo relacionado. O sea, cómo usamos la palabra
tiene mucho que ver con diferencias culturales, de género, de edad, del lugar del que venimos, de nuestro nivel de estudios. Entonces, para situaciones formales, claro que se pueden aprender algunas estrategias, claro que podemos mejorar nuestra comunicación porque vamos a estar en un entorno que tendrá su cultura, digamos, organizacional, empresarial, pero en el que coinciden diferentes personalidades, ¿no? Otra cosa es el ámbito más personal, más cotidiano o más familiar, en el que pueden entrar a jugar estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Que habría que erradicar. Claro. Ahora, hay tipos de estilos de comunicación para que se den ustedes una idea de el abanico de opciones para comunicarte que tenemos los seres humanos y que no necesariamente te tienes que encasillar en uno solo. Entonces, empecemos con la lista, María Gabriela. Mira, muchas veces la gente piensa en el estilo como algo que tiene que ver con su aspecto exterior, que algo que la hace distintiva, elegante, pero también hay estilos de comunicación. Entonces, la primera gran distinción es entre los estilos formal e informal. Y eso no nos lo enseñan a lo mejor directamente, aunque es algo que nos deberían de enseñar en casa y también en la escuela, ¿no? ¿Qué significa un estilo formal? Es mantener las distancias. Es, si sé que voy a estar en un entorno profesional o con gente que no conozco o no conozco mucho y que está interesada en mí por cuestiones profesionales que tienen que ver con un cierto rol o con una cierta faceta de mi vida, no voy a estar diciendo malas palabras, por ejemplo, en un salón de clases. Claro. No voy a estar desentonando con lo que se espera de mí. Lo que ocurre es que los seres humanos llegamos a las distintas comunicaciones con expectativas y también a veces tenemos que ejercitar, ¿no? ¿Qué se espera de mí que haga en ese momento? El informal no hace falta que nos lo enseñen. Si estamos socializados, vivimos en familia y con gente cercana, es como que somos más transparentes, nos mostramos más nuestra subjetividad, podemos, por así decir, relajarnos más. Entonces el formal tiene que ver con un mayor control de las estrategias lingüísticas y todo lo que interviene en la comunicación, y el informal con relajarse. A la vez esos dos grandes estilos se pueden superponer con otros, ¿no? Hablamos de un estilo profesional. Pero espérate un segundo. Sí. Me encanta. A ver, María Gabriela, dame un ejemplo de la misma frase formal e informal. Por ejemplo, si yo estoy en clase, que es un contexto bastante cercano para mí, a pesar de que trato de distender un poco el ambiente y de que nos conozcamos con los estudiantes, aprender sus nombres, les digo que me pueden tutear. Si yo fuera excesivamente formal, tendría seguramente una postura más rígida, no permitiría que me tuteen, quizás yo no tutearía, porque esa es una señal de acortar distancias. Me limitaría a exponer contenidos, usaría la tercera persona, trataría de no contar anécdotas personales, todo lo que no hago, ¿no? Es decir, transmitir por ahí conocimiento nos acerca un poco a esta vieja idea del circuito de la comunicación en que hay uno que habla y el otro escucha. Y en realidad, esta ya es una opinión personal, creo que podemos hacer otras cosas con las palabras acercándonos un poquito más sin llegar a desubicarnos, ¿no? Entonces no se me ocurre ahora mismo en el momento una frase. Pero mira, yo sí tengo concreta. Un ejemplo. A ver, me voy a sentar con mis suegros. Entonces, si yo le voy a decir a mi suegra, si yo voy a hablar con ella, diría lo siguiente. No, estoy muy bien. Fíjate que últimamente el trabajo ha sido profesionalmente un reto, porque hemos tenido que encontrar la forma de priorizar cuáles son la importancia, el nivel de importancia de cada una de las alternativas que tenemos desde el punto de vista de desarrollo de negocios. No, hija. No, nada. Eso le diría yo a mi suegra. Ok, si se lo estuviera diciendo a un amigo, le diría, no, güey, traigo un desmadre, Exacto. Pues estamos viendo, pues qué chingados hacemos primero y qué hacemos después, porque hay un chorro de cosas que producir este año. Así es. O sea, ¿se fijan cómo son? Dije lo mismo de formas diferentes. Una fue formal y otra fue informal. El estilo formal por allí, hay gente que lo considera un poco hipócrita o que incluso hace reflexiones. Un poco aburrido, ¿no? Aburrido, a veces hasta clasista.
Y bueno, sí, nos genera una serie de interrogantes. ¿Con quién tengo que ponerme esa máscara de seriedad, de formalidad, de distancia? ¿No? Con tu suegra no sé, pero sonó raro lo que dijiste. Pero esta ¿no? formalidad, por ejemplo, María Gabriela, Sí. y en cuestión jerárquica, Sí. no importando en qué situación estés, esta formalidad con tu jefe en una junta o en una fiesta navideña tiene que ser exactamente y estrictamente formal. O sea, no puedes estar, licenciado González, aquí traigo el Excel que me pidió y vamos a X, ¿no? Que estés en la fiesta navideña y a ver, González, brinda con nosotros. No puedes romper ese tipo de comunicación, ¿me explicó? ¿Qué sucede? Sucede mucho y a veces cuando interviene el alcohol, ya que hablas de la fiesta, ¿no? Pero bueno, en situaciones en que no hay bebidas espirituosas, digamos, uno cumple cierto rol. Y la verdad es que cuando trabajamos en relación de dependencia, fíjate ya la palabra que estoy usando, ¿no? Relación de dependencia, ¿eso qué implica? Que hay una autoridad. Entonces, a la figura de autoridad uno se dirigirá a ella de acuerdo con los rituales y las reglas de ese ámbito de trabajo. Es verdad que hay ámbitos más horizontales que otros, ¿no? Claro. Pero, qué sé yo, estoy pensando, volviendo a la suegra, que yo a mi suegra no la tuteo. Cuando estudiaba en España... Yo tampoco a la mía. Claro. Y sin embargo, hace muchísimos años que nos conocemos, ¿no? Cuando estudiaba en España, los profesores nos pedían, por favor, que les dijéramos de tú, y a mí me resultaba extraño, y en cambio ahora entre los jóvenes es más normal, es más habitual. Entonces, depende un poco de en qué tipo de empresa, de organización estés, inmediatamente los seres humanos estamos buscando esas pistas, esos indicios, ¿no? De cómo tenemos que comportarnos. Sí, claro. Y eso incide, por supuesto, en las palabras que elegimos y en las fórmulas de tratamiento. Me parece más grave porque aquí estamos hablando de dos situaciones distintas, ¿no? Una fiesta en la que se supone, no te digo que sea todo un carnaval y que todo va a estar permitido, pero sí hay una menor tensión social, ¿no? Llega un momento en que hay como una mayor igualdad entre las personas. Me parece eso más normal, que a lo mejor se suavice en algunas maneras, a estar en el mismo ámbito laboral, un poco lo que comentábamos hace un rato, y que a lo mejor a los hombres, y esto sí lo he vivido alguna vez en mi vida, que a los hombres se les diga por el título, por el apellido, ¿no? El licenciado, el doctor Guzmán. Lo que hemos dicho. Y a ver, licenciado Jiménez, bienvenido. A ver, Gaby, ábrete el Excel. Claro. Perdón, también Gaby es licenciada, ¿eh? Claro. Sí. Gaby, o señora, o señorita, que no aplica, ¿no? Exacto. O sea, es como ubicarse en el lugar en el que uno está y estar atento a lo que se le permite en esa situación. Claro, totalmente. Ahora, vamos con el cotidiano. Ya pasamos por el formal, el informal, el profesional. Vamos con el cotidiano familiar, que es pues un poco primo hermano del informal, ¿no? Claro, por supuesto. Habrá situaciones en las que a lo mejor discutimos en la familia. Estoy pensando que a los argentinos por ahí nos gusta bastante polemizar y hablar de política, y entonces en algún momento dentro de la familia habrá discusiones o conversaciones más serias en que nos aproximamos a un nivel formal, pero lo normal es que con la gente cercana y querida cambiemos el chip y nos expresemos de otra manera, ¿no? Te voy a decir cuál es el problema, que cuando solo hablas en cotidiano familiar informal, claro, estás con tu suegra, ¿no? O estás con un jefe y de repente se te sale el, no, güey, pero a ver, no, ¿cómo crees que no, güey? ¿Estás de acuerdo? No. ¿Cómo crees que no, güey? ¿Se te va? Sí, no, hay que tener cuidado. Por supuesto, también dependerá de la experiencia, de los años que uno convive con la gente en el trabajo, porque se van tejiendo lazos afectivos también. Y hay situaciones y situaciones, ¿no? Lo vivirán ustedes también aquí en la radio. Hay momentos en los cuales uno adquiere una mayor formalidad y otros en los que se permite salidas de tono. Pero bueno, en situaciones en que se espera que uno hable de una manera más profesional, distante, focalizando en los conceptos o en el objetivo extralingüístico que convoca a esas personas para, no sé, por ejemplo, concretar un negocio o lo que sea, hay que cuidar esas formas, ¿no? Hay que anticiparse a las necesidades del otro y evitar esos cortocircuitos en la comunicación. También es verdad, volviendo a los estilos, que hay estilos lingüísticos, pero se relacionan con formas de ser en el mundo y hay gente más seria que otra. Entonces,
qué sé yo puedo Claro. intentar ser bastante seria, pero va a llegar un momento en que a lo mejor En que se te va a salir, claro. si veo las caras de aburrimiento o yo misma me estoy aburriendo o pierdo el hilo, a lo mejor recurro al humor, ¿no? Como una estrategia para acercarme a los otros, pero a veces el humor puede ser hiriente también. Entonces, Claro. O sea, como para romper el hielo, estás diciendo y tú para un romper el poco, hielo también, ¿no? claro, es algo que nos acerca, a menos que uno Ujú. sea objeto de humor y que se le estén burlando, ¿no? Entonces el humor crea complicidad. Hay gente que es casi incapaz de hacer algún chiste o alguna broma. Pero sabes cómo entrar siempre. O Yo sea, creo yo que soy sí. como especialista en entrar con el chiste y regarla. ¿Sí me Ah, explico? qué bien. O sea, de No, romper el hielo. pero tiene razón María Gabriela. Hay gente que es tan seria en su comunicación Sí, demasiado. que le echas el chistecito, No, sí, te voltea la cara, claro. ¿no? Sí, Y sí, se sí. quedan así de... Sí, de perdón. Bueno, entonces, como les estaba yo diciendo, no, Ujú. cero le cayó en gracia. Exactamente. Sí, claro. sí, totalmente. Y hay gente que es más, yo le digo, dialogante que otra. Por supuesto, pensando en la Que es autoridad, dialogante. significa que le prestes atención a lo que te dice el otro, que a lo mejor te salgas de tu libreto porque te interesó, aunque sea una conversación O sea, informal. ajustarte un poco al exacto. lenguaje y comunicación De del la otro. otra persona. Sí, y aprovechar, enriquecerte de lo que te dicen los demás, ¿no? Hay gente que cree, a lo mejor desde su saber, desde su pedestal, que tiene que hablar siempre igual y son los otros los que se tienen que aproximar. Y en realidad es un ejercicio muy bonito, a nivel humano, esto de coincidir con alguien que no tiene nada que ver contigo. Claro, vas al zapatero y le dices, ay, no sea malito, don Chanito, ándele, téngame el zapato listo el jueves, no sea así. Totalmente, ¿no? No le hablas igual que le hablarías a alguien más. Estás Claro, tratando claro, de no, conectar no. y Por crear supuesto, rapport. por supuesto. Es el deseo de aproximarse al otro sin ser demagógico tampoco, ¿no? Porque muchas veces vemos que los políticos como que alteran su manera de hablar, a veces hasta su pronunciación, o hasta usan malas palabras desde un estereotipo de cómo habla el pueblo. No se trata de eso, sino de personas que coinciden en un lugar y cuánto interés tienes en que haya un verdadero Claro. intercambio con el otro, ¿no? No, pero qué impresionante, y sobre todo aquí bueno, no sé si sea cultural, pero aquí en México, en estas grandes familias, yo tenía un tío que nada más decía, estaba todo el mundo platicando y hablando y diciendo en una mesa, y nada más decía, pues resulta, es lo único que decía, ¿eh? Y era un silencio sepulcral. De todos, ¿eh? De hermanos, de sobrinos, de primos, No, en qué esta fuerte. mesa familiar. Nada más decía eso. Pues resulta, y todo el mundo, ¡shum! Silencio, y bajaba la voz y empezaba a platicar lo que él quisiera. ¿Sí me explicó? Pero todos le prestaban atención. Todo mundo callados en una reunión, en una comida con 20 personas, por ejemplo. No, bueno. Pero Era yo iba lo a decir único que otra decía, cosa. ¿eh? Di. Yo iba a decir otra cosa, Sí. María Gabriela. Qué impresionante, ¿eh? Lo mal que lo hace el gran porcentaje de los políticos. Ah, no, sí, exacto. Y Ahí sí nos como dirían los metemos a españoles, tela marinera, ¿no? Tela marinera. Tela marinera. Porque sí es verdad que hay estrategias, ellos tienen muchos asesores, son expertos muchas veces en comunicación, pero bueno, la política es muy especial. ¿Qué te voy a decir ahora con todo lo que está pasando en Argentina, no? Y también ahí tenemos que pensar que en política siempre se piensa en un adversario y en cambio en otras instancias de comunicación un poco mi mensaje es no pensemos siempre que estamos en una guerra, ¿no? Ujú. Ya sea en la pareja o con los amigos o incluso en pandemia que usamos tanto metáforas bélicas, ¿no? Muchas veces esa idea de que hay vencedores y vencidos, que hay perdedores, que hay un enfrentamiento y que nunca vamos a llegar a un acuerdo no nos lleva a ningún lado. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que Oye, hay muchas facetas de la comunicación, ¿no? 100%. Oye, y otra cosa, esta historia es preciosa, cuentavientes. Tenemos dos historias, una se las va a contar Rebeca y una se las voy a contar yo. Ujú. Un día una amiga, hablando de cómo también, y de eso vamos a hablar regresando, el lenguaje y la comunicación tiene que madurar con la edad. Uno no puede hablar igual a los 25 que a los 58. Entonces, me contaba esta amiga que le hicieron un blind date. Entonces sale con este señor de 57 años y le digo, ¿qué tal te fue? Me dijo, ay no, o sea, debut y despedida, no quiero volver a salir con él. Y yo, ¿por? Pues se me hizo un imbécil.
¿Pero por qué? Oye, si dicen que, oye, le va muy bien, es un hombre muy interesante, es muy capaz, es un gran financiero. Me dijo, es que habla, no tienes una idea, como si fuera un imbécil. Y yo, ¿pero cómo? Pues sí, o sea, toda la noche era de, no, porque te voy a decir una cosa, hija, o sea, yo me volteé y le dije, loser, o sea, no manches, ¿me entiendes? O sea, en buena onda, ¿de qué? Entonces me dijo, no puedo estar con un hombre de 57 años que habla como si tuviera 18. Oye, ¿puedo decir un ejemplo? Es que Marta ya se aventó uno de cómo estaba diciendo los ejemplos de, güey, no sabes, güey, el labregón de 50 y tantos. Un hombre de 57 años, sí. Llega una colaboradora nuestra que queremos mucho, Luz Pío Quinto, que trabaja con nosotros, Lucecita, te amamos, pero era impresionante, me decía, es que Rebe, tengo unos problemas porque no me hacen caso, me están chamaqueando todo el tiempo, no me pueden pasar ciertos contactos o algo. Digo, a ver, Luz, tienes que hablar directo, tienes que hablar ya como una persona adulta, con autoridad, para que la gente entienda el mensaje que le quieras decir, pero pon, ante todo, muy, muy respetablemente, porque también eran unas conversaciones que yo de pronto yo escuchaba las conversaciones y decía, esto es un kinder. Entonces, con respeto, con autoridad, para que te hagan caso y atiendan tus necesidades y las de la producción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pi. O sea, no. Su respuesta era sí, pi. Entonces, para todo era sí, pi, no, po. No. Entonces, no, jamás, ¿no? La regañábamos, la regañábamos. No, y sí, me imagino. Bueno, lo que ocurre en esos casos, si no estamos con gente conocida que a lo mejor interprete nuestras expresiones como una broma, ¿no? Esta se quiere hacer la que es más joven, es que vamos a desentonar o no vamos a lograr nuestros objetivos como estabas diciendo. O cambiar inclusive, ¿no?, el tono. O sea, he escuchado en diferentes ambientes a amigas que hablan así normal conmigo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue en el trabajo? Y de pronto, ¿qué onda, Juan? ¿Cómo estás? O sea, ¿por qué cambias hasta el tono cuando quieres ligar, por ejemplo, ¿no? El tono de tu voz a más fresa o más aniñada. Haz el ejemplo de la aniñada, Marta. Sí, así de, ¿sabes qué, mi amor? Es que te lo juro que ya no sé qué hacer. O sea, le he dicho 20 veces a José Juan que no puede tomar porque todavía no tiene 18. No. O sea, que tienes un hijo de 17 años y hablas así. ¿De qué hablas? Ahora aviéntate una presentación con esa misma voz frente a tu jefe. Porque te digo una cosa, lo más importante es que veamos las proyecciones del 2024. Porque al final, el flujo de caja lo va a determinar la cantidad de ingresos que tenga. Es que no puedes hablar así. Sáquese. Sí, no es nomás una cuestión de edad probablemente, porque además son ejemplos de mujeres, ¿no? Entonces, si le funciona cambiar el tonito de voz para ligar o para lograr el objetivo que tenga en el trabajo, bienvenido sea. No, es que no le Pero funciona. si no le está funcionando, ahí hay algo para cambiar. Claro. Y muchas veces tiene que ver con la autoestima, ¿no?, de la persona que habla o con una identidad que no asume, ¿no? Por ejemplo, una edad que no asume que tiene. Es verdad eso. Recién estaba pensando en otros ejemplos, no directamente ligados a la edad, pero, qué sé yo, un abogado, un médico, un arquitecto que siempre hable usando jerga con gente que no corresponde, que no conoce esa terminología, tampoco se va a poder comunicar bien. Si yo digo la lana no me alcanza para nada, probablemente lo voy a decir con gente con la que tengo cierta confianza, ¿no? En otro contexto más serio voy a decir la inflación ha debilitado el poder adquisitivo. Entonces, las palabras que elegimos dicen mucho de nosotros. Si usamos diminutivos, si cambiamos el tono de voz para parecer más sexy ¿no? Está diciendo mucho de esa persona que habla. Es algo complicado generalizar porque las palabras nos desnudan. A veces creemos que estamos siendo muy serios o muy formales y en realidad las palabras que elegimos están desvelando cómo somos, ¿no? Pero inclusive en el grupo, con tu grupo de amigos, cuando estás hablando de un tema serio, hay que aplicar esta seriedad en cada una de las palabras que dices. No podés hablar pero luego igual. Es una burla de, y esas palabras domingueras. Oye, estamos hablando de temas importantes y temas serios, que yo creo que también no puedes estar hablando de el aborto. No. Es un ejemplo. No, con supuesto. jerga, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Hay que saber cómo adecuarse, ¿no? Claro. Al tema también. No es nomás una cuestión de personas o de cómo son esas personas, sino de que los temas es verdad que a veces se nos imponen, ¿no? Sí, Nos generan respeto y hay que hablar de otra manera acerca de ciertos temas.
Eso es cierto. Oye, María Gabriela, qué placer conocerte. Muchas gracias. Es Masu con doble Z, _MG. Gracias. Maestra de gracias. comunicación académica y profesional en el ITAM. Un placer tenerte en el programa, María Gabriela. El placer un beso fue y mío. un abrazo. Gracias, muchas gracias. Entonces, la próxima vez que estén hablando, cuentavientes, depende con quién estén, después de haber escuchado esta conversación, ya van a estar mucho más conscientes de las palabras que utilizan, cómo las utilizan, el tono de voz que usan y el diálogo que quieren establecer con la persona que tienen enfrente. Muchas gracias, querida. En todas las redes. @Marta de Baile. Marta de Baile W. @Marta de Baile. Queremos escucharte. Mario Guerra is in the house. Ok, con Mario vamos a hablar de lo siguiente, cuentavientes. Cortas. Terminas con el fulano, con la fulana. Ya te separaste, te divorciaste. Físicamente estás separado de la persona. Pero eso no significa que en ese momento que uno firme el divorcio o que uno corte una relación, se acaban tus sentimientos. ¿Quieres que te cuente una historia que te vas a carcajear? A ver, venga. Venga de ahí. Esto es tan cierto que una vez, cuentavientes, corto yo con un novio con que llevaba 6 años. Y ya había cortado yo hace 7 meses y seguía yo, Mario, devastada. Porque los sentimientos no se acaban con la cortada o la separada o la divorciada. No. Entonces yo ya en mi desesperación, es que hasta vergüenza me da contarse los cuentavientes. Una amiga me dice, mira, es que fíjate, cuando uno tiene relaciones sexuales con una persona, hay un vínculo energético. O sea, se extienden unos cordones de energía con los cuales tú estás conectado con la otra persona. Y hay un cuate que está en no me acuerdo qué lugar de la ciudad Que corta esos que hilos. se dedica a cortar los cordones energéticos. Corte A, ahí me tienen a mí acostada en una cama y este hombre haciendo unas maniobras para cortarme los cordones energéticos para ver si ya acababa yo de sufrir por este hombre. Pero funcionó. Si funcionó, danos el teléfono. Es que no lo sé, Rick. O sea, no sé si funcionó o fue el tiempo que lo Pues es curó. que de todos modos iba a pasar, ¿no? Tarde o temprano. De todos modos iba a pasar, probablemente. claro, Entonces, claro, bueno, pero claro. no suena una idea poco interesante de que te vayan a cortar el cordón umbilical imaginario. Mira, de lo que estamos hablando acá es esto, es justo lo que dice Marta. A ver, la relación se puede romper, pero el vínculo que se tiene con el otro no se rompe de inmediato. Porque el vínculo tiende a ser como elástico, digámoslo así, hablando de estos cordones energéticos, ¿no? Si nos quedamos con esa idea, este vínculo se mantiene todavía a pesar de que haya distancia. De hecho, por eso duele. Porque si imaginamos el vínculo, ¿no? En otras palabras, vamos a decirlo en términos más psicológicos y menos paranormales, el vínculo es como un lazo afectivo que une a dos personas. Uno se puede vincular también claramente con una mascota, uno se puede vincular con cosas materiales, pero normalmente hablemos de personas. Y es un vínculo romántico, es un vínculo muy fuerte, porque el vínculo romántico implica una vinculación emocional, una vinculación mental y una vinculación sexual, muchas veces también. Entonces, digamos que es un refuerzo de 3 vínculos en uno solo. Cuando la relación se rompe, pues nos separamos, obviamente físicamente, o al menos ya no tenemos acceso al otro como cuando estamos en una relación, y eso hace que esta separación física o esta separación de conductas que ya no nos permiten el acceso, haga que el vínculo, digámoslo así metafóricamente, se estire y duele. Es como si te jalaran por ahí un pellejito, no, espérame, no me duele, me duele. Bueno, ese es el dolor que causa. Y uno cuando piensa, fíjense, en que tus sentimientos no se han acabado después de que se acaba la relación, uno generalmente piensa en tristeza o piensa en seguir enamorado con el otro, pero muchas veces los sentimientos que perduran después de que la relación se rompe, sí son de tristeza, sí pueden ser de añoranza, sí pueden ser de amor, pero también puede ser de resentimiento, o también puede ser de culpa, o también puede ser de confusión como cuando yo nunca entendí por qué terminamos y nunca me dijo nada. De resentimiento como, o sea, me la hizo y rompimos y ahorita la otra anda muy contentito por la vida, single y yo aquí sufriendo. O puede ser de culpa. A mí me ha tocado muchos escuchar, justo en el taller que tuve el fin de semana pasado, me hablaban muchas personas de la culpa que sentían porque su relación se rompió por su causa.
porque metieron la pata, porque metieron más que la pata, porque no cuidaron la relación, porque fueron hostiles y agresivos. Y el vínculo también puede venir desde allí, desde la culpa que siento, a pesar de que ya no estamos juntos, de la culpa que siento y el perdón que siento que necesito del otro, al cual ya no puedo llegar a pedirle perdón porque no me quiere ni ver, porque ya me puso crucifijos atrás de la puerta. Entonces, aunque la relación haya terminado, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos siguen un camino diferente. A veces contradictorio el camino, ¿no? Porque dices, bueno, ok, si te hizo todo esto que me dices que te hizo, ¿cómo me sales con que sigues enamorado o enamorada de esa persona? ¿Es que a ti te gusta sufrir? Pues no, no es que le guste sufrir. Sigue enamorado de esa persona, no del maltrato que le pudo haber dado esa persona en un momento dado. Entonces, estas emociones se llaman emociones post-ruptura y surgen y persisten por varias razones. Sí, como ya dijimos, por los lazos emocionales profundos. Estas relaciones crean vínculos que son conexiones emocionales muy fuertes, cognitivas también, y estos lazos pueden generar patrones a veces de dependencia emocional. Todo lo que tú me dabas cuando estábamos juntos, porque pensémoslo esto en términos de la pérdida del vínculo o de la pérdida de la relación. No solamente se pierde a la persona, se pierde lo que esa persona me daba y me hacía sentir a mí. Si me daba seguridad, si me hacía sentir bonito, si me hacía sentir valioso, si me hacía sentir... Y ese es el gran riesgo cuando no tenemos la autoestima bien puesta. Dependemos de otro que me diga todo lo valioso que soy, todo lo enamorado que está de mí, todo lo importante que soy en su vida y todo lo que le aporto para sentirme más o menos como que sí la voy armando. Cuando la relación se rompe, ya nadie me dice. Es más, no solamente ya nadie me dice. El otro con la ruptura me está diciendo pues que ya no le importé, que aquello que me decía que yo era el aire que respiro y la sangre que corría por sus venas, pues yo no veo que se esté muriendo, yo veo que sigue viviendo, y entonces todo eso que me decía probablemente fue mentira, y me lo decía por lástima, me lo decía pues nada más para estar conmigo, y viene un bajón emocional brutal al uno sentirse, cuando no tiene la autoestima sólida, al sentirse desde utilizado por el otro, o al menos engañado por aquellas promesas. Pero tenemos que entender algo, este desapego, vamos a decirlo así, ¿no? El poder retirar los vínculos de apego de una persona a otra es un proceso lento y es un proceso complejo, porque pues entre que dices, bueno, me voy a desenchufar de acá, ¿y a dónde me voy a enchufar? ¿Quién me va a querer? ¿Ahora con quién voy a estar? Porque hay personas que les cuesta mucho trabajo autovincularse, es decir, tener esta solidez personal, esta solidez de, pues bueno, no es que no necesite a nadie, pero sí. Oye, autonomía emocional. Sí, claro. Autonomía emocional. Sí, es que ahí la dependencia es bien riesgosa, es bien tentadora y es bien seductora la dependencia de otro. Pero cuando ese otro se va, pues sí te dejó pues medio en cueros ahí emocionalmente porque ya no sabes cómo abrigarte. También cuesta trabajo esto de las rupturas y los sentimientos se mantienen porque en una relación, por ejemplo, las relaciones más largas, influyen en nuestra identidad personal. La ruptura, ¿no? Es decir, nos vamos amoldando al otro, nos acostumbramos a la vida con el otro, nos complementamos uno con otro, nos damos manazos uno al otro, en fin, ¿no? Y luego nos hacemos cariñitos el uno al otro, y está bien, porque así nos llevamos, nos mordemos, nos pellizcamos, pero ahí estamos complementados. Cuando la relación se rompe después de una compenetración tan grande, pues uno se queda ahí medio en el aire de, ¿y ahora? Claro. ¿Y ahora quién voy a morder? ¿Y ahora quién voy a pellizcar? La reestructura emocional no es fácil. Sí, sí. Y la reestructura, fíjate, Marta, qué importante lo que dices. Sí, la reestructura y el redescubrimiento de quiénes somos individualmente más allá de nuestra pareja. Ese sería como también otro factor. Es un proceso que puede generar mucha confusión y mucha añoranza. Y luego, si queremos complicar más la vida, está como tercer factor la añoranza del pasado. La añoranza del pasado idealizado. La tendencia a recordar principalmente los buenos momentos. Porque cuando ya andas de capa caída, ya se te olvidó que te escupió el ojo, ya se te olvidó que te escondió las llaves, ya se te olvidó que te puso el cuerno. Estaba bien feo. Eso ya se te olvidó. Y te voy a decir otra añoranza que es muy dura y yo creo que es de las más duras. Ajá. Y todos los que estén pasando por una ruptura, hagan este análisis, por favor. Que muchas veces la añoranza y la pérdida no es de la persona. O sea, en realidad no estás llorando a Jorge o a Juan o a Rebeca o a Mónica. Lo que estás llorando es
el fin de lo que te imaginaste que iba a ser y no fue. De tu ilusión. Lo que estás llorando claro. es la pérdida de la esperanza, Exacto. la pérdida de la ilusión, de lo que tú imaginaste que iba a suceder y ya no va a suceder. Si te hubiera pasado con Daniel, hubieras sentido lo mismo. No es la persona, es la pérdida de la esperanza y de la ilusión. Sí, la pérdida de lo que te daba, la pérdida de lo que tú sentías, la pérdida de quién eras a partir de esa relación. Entonces, es lo que yo llamo las pérdidas de la pérdida. Sí, la pregunta es, y con esto quizá los dejemos cuentavientes para el corte, ¿qué pierdo con lo que pierdo? ¿Qué se pierde con lo que se pierde? Cuando se pierde una relación. ¿Qué más se pierde? Fíjense viendo lo que estamos hablando el día de hoy. El hecho de que termines una relación, firmes un divorcio, te separes de alguien, no significa que automáticamente los sentimientos se acaban. Entonces, ¿por qué pasa que tú ya no vives con esa persona, ya no has hablado con ella en 5 meses, en 3 semanas, pero los sentimientos los traes a flor de piel? Sí, Mario Guerra. Sí, porque sabemos que el vínculo no se rompe de inmediato, como dijimos, las emociones siguen ahí y tardan un tiempo en recomponerse. Pero mira, ahorita justo hablando de esto, del tiempo que tardan en recomponerse y lo que ya dijimos, que cuesta trabajo por los lazos, porque cambia tu identidad, por la idealización. Obviamente también el miedo a la soledad es un factor que influye, ¿no? Sobre todo si has estado mucho tiempo con alguien y ese alguien es tu todo, no te dedicaste a cultivar otros vínculos, pues también te sientes mucho miedo. O cuando no hay un cierre, ¿no? Cuando como que la relación se acabó y no entendiste ni por qué, o a lo mejor no quisiste entender. Pero en esto del tiempo, es verdad que el tiempo todo lo cura. Porque es una frase que luego nos dicen para consolarnos, ¿no? Ay, mira, no te preocupes, el tiempo todo lo cura. Pero lo que pasa es que algunas personas que piensan así y hay otras que dicen, pues a mí no me aplicó eso porque yo ya pasaron 3 años, 5 años, 10 años y no he podido levantar cabeza desde aquella separación, aquella ruptura. Bueno, pues esta idea sugiere que simplemente dejando pasar el tiempo las heridas se van a sanar. Sí, siempre que no se infecten. Es decir, como una herida, posiblemente pueda sanar sola, pero si ya le cayó ahí por ahí alguna bacteria, alguna cuestión, un hongo, pues evidentemente no, sola no va a sanar y va a necesitar que estos recuerdos dolorosos que están allí infectando, ¿no? No sea tan simple como nomás dejar pasar el tiempo. ¿Hay más en el proceso de curación que solo el pasar de los días? Pues mira, sí, el tiempo ayuda porque ofrece distancia y ofrece perspectiva. De lo que hoy ves como una tragedia, ¿no? Hay por ahí una frase que dice, tragedia más tiempo es igual a comedia. No siempre es así, pero bueno, pues son las frases hechas, igual que el tiempo todo lo cura, pero sí el tiempo brinda distancia y perspectiva, que son claves para poder entender y procesar nuestras emociones. Pero, como ya dijimos, el tiempo no garantiza la curación. Es lo que hacemos en el tiempo, lo que realmente va a llevar a la curación. Es decir, si me paso 3 meses encerrado en mi casa, llorando, sin querer ver a nadie, abajo de las cobijas, sin bañarme, sin ir a trabajar, sin alimentar al perro, sin alimentarme yo, mal durmiendo, mal hidratándome, castigándome, fustigándome, pues claramente esos 3 meses van a servir para que yo caiga en una victimización terrible. Si en cambio en esos 3 meses, los mismos 3 meses, el mismo tiempo, me dediqué qué grueso, 3 meses, a procesarlo, a buscar ayuda si sentía que necesitaba, a poder leer, escuchar aquello que yo considero que me hace bien, pues va a ser otra cosa muy diferente, a tomar perspectiva. ¿Qué factores influyen en la curación? Pues mira, obviamente el autocuidado, obviamente el apoyo de otras personas. Por eso no conviene ni abandonarte de manera personal, ni abandonarte de manera social. Yo sé que no tienes ganas y no se trata de que vayas al cine o a patinar o a ver una obra cómica. Simplemente que no te aísles y puedas hablar con personas empáticas de lo que estás sintiendo, lo que te está pasando y tú al menos entres en modo de sobrevivencia. ¿Cuál es el modo de sobrevivencia? A ver, no dejo de comer, no dejo de bañarme, no dejo de ir a trabajar, no dejo de regar las plantas, no dejo de rascarle la panza al gato. Es decir, hago lo básico. Si no tengo ganas de salir a disfrutar, hago lo básico para ir saliendo adelante. No abandonarse es una mala idea. Y obviamente la importancia de la acción. La acción
que es trabajar activamente en la comprensión y el manejo de emociones. A ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Me estoy sintiendo enojado, es que no debería enojarme, a mí ya no debería de importarme. Es como cuando me preguntan los pacientes, oye Mario, ¿verdad que a mí ya no debería importarme lo que pasó? Y yo, pues no sé si debería importante, pero te está importando tanto que te llevó a terapia, ¿no? Entonces, eso de yo ya no debería estar triste, yo ya no debería enojarme, yo ya no debería de pensar, no debería recordar. Bueno, pues, a ver, aprender a vivir con una ausencia y superar una ruptura no implica amnesia, no se puede. Es qué hago con lo que recuerdo, qué hago con lo que viví, qué hago con lo que me está pasando. Entonces, negar esto es una cosa que realmente nos va a llevar a la frustración. Sí, terapia, escribir un diario, buscar nuevos pasatiempos, pueden ser herramientas muy útiles en cierto momento en el proceso, ¿no? En el proceso de recuperación. No quiere decir que vas a escribir el diario por el resto de tu vida si no quieres, pero la escritura es una muy buena herramienta que te permite vaciar las emociones en un entorno controlado, de manera que después puedas leerlas y puedas darte cuenta por lo que estabas pasando. Entonces, quizá el riesgo más grande es la evitación. Ignorar o reprimir las emociones no resuelve el problema y puede prolongar el dolor. Entonces hay que afrontar nuestras emociones e ir trabajando a través de ellas para poder superarse. Entonces no solamente el tiempo todo lo cura, sino también afecta. Afecta si no hacemos algo. ¿Cómo nos puede afectar? Si nos ves, bueno, Mario, ¿qué tiene de malo que me quede ahí en mi casa 3 meses guardado y sin ver a nadie? Porque así, para que se me quite lo tonto, lo tonta. No, tiene un impacto importante, cuentavientes. Por ejemplo, impacto en tus nuevas relaciones. No solamente de pareja, de amigos. Tienes dificultad para confiar, por ejemplo, para volver a abrirte a otras relaciones. Empiezas a tener comparaciones con relaciones pasadas, vas a tener una relación nueva, no, pero así empezó el otro, empezó muy cariñoso y ya ves lo que me pasó, así empiezan todos, así empiezan todas, y se vuelve una cosa de mucha desconfianza. Obviamente, esto también va a afectar seriamente tu autoestima y tu imagen personal. ¿Por qué? ¿Por qué me dejó? ¿Por yo qué hice? Seguramente porque pues yo no era lo suficiente, seguramente porque yo no di lo suficiente, y a lo mejor diste lo suficiente, pero pues hay personas que les gusta otra cosa, personas que necesitan otra cosa. Entonces, no todo tiene que ver contigo, aunque claramente, sí, en algo contribuiste a la ruptura. También pues va a afectar tu vida cotidiana. ¿Qué tal? No me dejarán mentir, cuentavientes, cuando acaban de romper una relación, sobre todo, ¿qué tal los fines de semana? ¿Qué tal pega la soledad los fines de semana, particularmente cuando estabas habituado o habituada pues a la convivencia? Salían, desayunaban tardecito por ahí, veían una peli el viernes en la noche o el sábado en la noche, iban al súper el domingo, toda lo que es la convivencia, y de pronto ya no está. De pronto, pues ya hasta el súper te ve raro que llegues solo o sola, ¿no? Así como de, oye, no te dicen nada porque ni te hablan, pero sí ven así, oye, pues cada 8 días venía aquí con su pareja y ahorita pues ya no. Y tú sientes, no, pues claro, ya me ven con lástima. No, te ven con curiosidad y metichería, pero tú lo sientes que como que es con lástima. Y entonces, pues claramente tus relaciones con amigos, familiares, si te aíslas, se ve dañada. Y tu bienestar emocional, si te quedas estancado en la tristeza, en la melancolía, en la ansiedad o en las preguntas eternas de por qué me dejó, por qué ya no está, por qué no pudimos, por qué otros sí pueden, porque esa es la pregunta que me hacen muy comúnmente. Oye, Mario, pero ¿por qué hay parejas que sí pueden superar sus problemas y nosotros no? Y yo les suelo contestar, pues básicamente porque la otra persona no le dio la gana hacer nada para superarlos, o haciéndole la gana como le dio, no les alcanzó lo suficiente. Entonces, si la relación ya se acabó, pero mis sentimientos ahí siguen, tristeza, añoranza, enojo, culpa, frustración, ¿qué hacemos con eso? ¿Ya? ¿Así nomás nos quedamos secándonos ahí al aire? No, hay cosas por hacer. Miren, hay estrategias, acciones y pasos que podemos tomar para ir saliendo de este vórtice emocional que es muy confuso. El primero, como todo primer paso cuando hay un cambio importante en la vida, es reconocer y aceptar 2 cosas. 1, lo que pasó. 2, lo que estás sintiendo. Es validar, bueno, sí, esta relación ya se acabó. No caer en la fantasía de, pero ¿qué tal que nos volvemos a encontrar en el futuro y entonces ya somos otros? Sí, está bien. Si eso va a pasar, no te preocupes. Eso va a pasar. Pero la pregunta es qué vas a hacer ahorita, no qué decisiones vas a tomar ahorita para que el efecto dentro de 10 años. Entonces, reconoce a ver si me duele, si me enoja, si me frustra, es validar tus sentimientos y sí tengo razón en sentirme así.
Entonces, permitirte sentir, reconocer y expresar estas emociones es parte del camino hacia la sanación. Y como dije, una muy buena forma de expresarlo, para no tener que andar contando el chisme necesariamente al mundo que le interesa, escribiendo puede ser una buena idea. Luego, realiza cierres emocionales. ¿A qué me refiero? Pues que te quedaste con muchas dudas, ¿no? Te quedaste con los famosos y si solos. Y si solo hubiéramos ido a terapia, y si solo hubiéramos ido a que nos hicieran una limpia, y si nos hubiéramos ido a un retiro, y si hubiéramos hecho esto, y si hubiéramos hablado más, y si le hubiera pedido perdón, y si me hubiera perdonado. Bueno, sí, hay muchas posibilidades. Oye, peor aún, ¿y si yo no fuera así? Claro, no, pues sí, si yo tuviera ruedas sería bicicleta, pero no, esos hubieras están en un territorio de lo imaginario, y aquí lo que hay que hacer es trabajar para obtener un cierre emocional personal. Si no es hablando con la otra persona para decir, oye, ¿qué nos pasó? Porque a veces no se puede o a veces no conviene. Pues uno mismo, hacer esta recapitulación y decir, bueno, mira, sí, claramente los dos no supimos llevar bien la relación, no supimos cómo llevarnos y si no es posible una conversación real, pues es una declaración de cierre. A ver, ya, sea lo que sea que haya pasado y lo que pude aprender lo aprendí, yo ya no voy a seguir invirtiéndole a esto porque, pues parece ser que, como he dicho siempre, se rumora que esta vida es una. Permíteme un momento. Venga. Acabas de tocar un tema el cual no voy a dejar ir. Venga. Se llama el cierre. Sí. ¿Por qué utilizamos esta creencia de que para terminar una relación y cerrar un ciclo hay que tener un cierre? Y entonces para muchos, Mario, eso basta y sobra. Para buscar a la persona tenemos que sentarnos a hablar. Porque necesito una explicación. Porque, ¿sabes qué? Necesito cerrar. Entonces, quiero que aclares si es necesaria la contraparte para el cierre o no. No, mira, a ver, ahí les va, porque esta parte es muy importante. Si se puede tener una conversación final con la otra persona, civilizada, sensata, incluso hasta amorosa, ¿no? Porque no se trata de la conversación de, pues tú eras una maldita loca, pues tú eras un eunuco. No, a ver, una conversación tranquila. De decir, a ver, pues sí yo la regué en esto, o no, espérate, yo también la regué en esto, bueno, sí, ya, está perfecto, nos da más claridad. Pero ¿saben qué? Ese escenario es no muy frecuente. Ojalá que se diera en todos los casos. Entonces, cuando no se da y uno dice, es que yo no puedo seguir adelante hasta no tener un cierre satisfactorio y la otra persona me lo tiene que dar, se vuelve a veces más bien un pretexto para decir yo quiero volver a hablar con el otro porque o le quiero hacer pagar o quiero a mí que me cuenten, que me den cuentas claras para que yo pueda estar en paz. A veces eso no se puede. Y entonces este cierre que no depende del otro, finalmente nunca depende del otro. Es la declaración de, a ver, yo ya no le voy a seguir invirtiendo a esto. Esta relación no funcionó por razones que entiendo y razones que no entiendo, pero en el proceso voy a tratar de averiguar. Pero ahorita declaro que mi vida sigue adelante. ¿Importa lo que pasó? Sí importa. ¿Me duele lo que pasó? Sí me duele y hasta me enoja. Pero a pesar de que importe, a pesar de que me duele y a pesar de que me enoja, yo Oye, tengo y a pesar que de seguir que hay cosas que no entiendo. Claro, sí. Hay muchísimas cosas que no vamos a entender. Hombre, si no entendemos cosas de la vida cotidiana, ¿qué vamos a entender lo que hay en la cabeza del otro? Entonces, yo creo que ese es el cierre que hacemos. Comprender que el cierre es un proceso interno que implica aceptar lo que sucedió, porque no hay otra cosa, ya sucedió. Y yo les diría, dejar ir. Fíjate, la pregunta, Marta, muy comúnmente que hacen, Mario, ¿cómo se le hace para dejar ir? Y yo les digo, no, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿de qué me estoy agarrando? ¿De qué me estoy agarrando? ¿De una esperanza? ¿De un retorno? ¿De encontrarme ahora sí al príncipe o a la princesa que me va a sacar de mi miseria emocional? ¿Cuál es la esperanza? ¿Dónde tengo puesta la esperanza? Bueno, pues así se deja ir, dejándose de agarrar a esperanzas fantasiosas, ilusorias, motivadas por la añoranza, el deseo, el enojo, ¿no? Porque a veces tengo la esperanza de que yo no voy a descansar hasta que el otro pague lo que me hizo. Pero hay un karma que le va a cobrar. Y luego resulta que el karma ni se acordó de ti, o parece que el karma se volteó contra ti porque la otra persona yo la veo muy cachetona, muy colorada, muy contenta y nomás el karma que le dijiste que le iba a llegar no le llegó. Y lo que haces es pues vivir en frustración porque eso es lo que tú esperabas para poder hacer el cierre, que el otro pagara las infamias que te pudo haber hecho, según tu versión claramente, ¿no? Entonces, no, por ahí no va el asunto. Y también, obviamente, ya hablamos, a ver, reconozco lo que pasó,
reconozco mis emociones, hago estos cierres emocionales internos y luego, ¿para dónde me voy? Lo dijimos, ¿no? ¿Qué es el vínculo? Un lazo emocional que me une. Ok, quito el vínculo de allá. ¿A dónde me conecto ahora? ¿Con otra persona? No, me conecto conmigo a través de establecer nuevas metas y nuevas rutinas en mi vida. Metas a corto plazo que me mantengan motivado y metas a largo plazo que me mantengan motivado en el futuro. Metas personales que no necesariamente dependan de una pareja, pero son metas que, dependiendo de mí, sí se pueden compartir claramente con una pareja. No es lo mismo, lo repito. Son metas que no dependen de una pareja, son metas que dependen de mí, que se pueden compartir con una pareja. La realización personal, viajar, tener una casa, fundar una familia. Todas esas son metas personales que se comparten con una pareja. Te digo algo. Sí, Ahorita claro. estoy pensando, cuentavientes, que deberíamos hacer un programa, Mario, en Sí. donde hablemos del arte de saber estar contigo mismo. Ujú. Obviamente hay muchos que prefieren estar en pareja que estar solos. Pero una cosa es preferir y una cosa es no poder. Ujú. Y creo que para muchos seres humanos, el estar sin pareja es un lugar totalmente desconocido. Casi, de que si yo no estoy en pareja, no me hallo. Me desconozco. O sea, ahora sí que me siento como un perro sin dueño. Sí, no sé qué hacer. Como dicen Deberíamos por ahí, hacer un programa de eso. como burro sin mecate, ¿no? Pues nomás yendo Sí, para allá, para exacto. cualquier lado. Sí, claro, lo hacemos. Ya tenemos varios. Mira, ya tenemos varios Venga. aquí en el tintero. Nomás de hoy ya ya sacamos 3 temitas por ahí. Y bueno, Me encanta. finalmente, yo diría, para terminar, una gran meta es reconstruir la identidad personal. Crear nuevas rutinas, aprovechar este periodo de redescubrimiento y reafirmación de quién eres tú dentro y fuera de una relación. Explorar nuevos intereses, retomar pasiones previas que tenías abandonadas, incluso amistades, relaciones que pudiste haber abandonado por haber estado tan inmerso nada más en la relación de pareja, y sobre todo son cosas, actividades y relaciones que van a reforzar tu sentido de identidad. Apoyarte en amigos y familiares para compartir lo que estás viviendo es buena idea cuando son empáticos, y considerar algún proceso terapéutico, individual, colectivo, para poder de alguna manera ayudarte en el proceso de sanación, porque digo, es cierto, algunas heridas sanan por sí mismas cuando no son muy profundas y cuando no se infectan. Cuando se infectan con la tristeza, cuando se infectan con el odio, cuando se infectan con la culpa o el resentimiento, claramente necesitamos ayuda para poder salir de esos baches emocionales que no creo que valga la pena vivir en ellos. Totalmente. Bueno, terapia, cuentavientes, terapia, curso, taller. Tenemos. Chambear en uno. Cambiar A ver, en ¿qué uno. hay? Tenemos justamente este 27 de enero en formato online el taller Libera tu Mente. Es un taller para trabajar con el estrés y la ansiedad, que esas dos cosas se disparan mucho en las rupturas, pero a veces ya las traemos de fábrica. Entonces, estrés y ansiedad el 27 de enero online. El 28 de enero, la ciencia y arte de ser pareja en formato presencial. Ustedes que le han invertido tanto a su relación de pareja, yo creo que vale la pena que no la dejen morir, que no la dejen secar o no la dejen venirse abajo y derrumbarse. Ese es presencial en Ciudad de México. Y luego están los talleres de febrero, el 10 Conciencia para Amar, un taller que son para personas que no le entienden eso del amor, que dice yo mejor me voy a dedicar a la agricultura y al amor no. Bueno, no, todavía no renuncien. Conciencia para Amar es para ustedes. Autoestima online el 11 de febrero, heridas de la infancia online el 18 de febrero. La ciencia y arte de ser pareja, para que no haya pretexto, también lo tenemos en formato online en febrero, y cerramos el mes de febrero con el taller de autosabotaje. Este es para que vayas rompiendo patrones que no te dejan avanzar. Toda la información de los talleres en la página de mis amigos encuentrohumano.com, porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com. Deberíamos de hacer un test Sí. de cómo saber si te estás autosaboteando en la vida. Órale. No, pero ya tenemos 4 Otro temas encargo. ahora. Otro encargo. Sale, Gracias, Mario. sale. Gracias a ti. Un placer Gracias. tenerte acá. Igualmente. Son las 12:53 de la tarde en W Radio. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero nos vemos obviamente el resto de la tarde en todas las redes sociales. Nosotros volvemos mañana a las 10 de la mañana, pero obvio no se vayan ustedes. Mucho más el resto de la tarde con Carlos Loretti y todo el equipo extraordinario. Solo en W Radio. Estamos donde estés. En todas las redes. En vivo y al aire. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Solo por W Radio. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. En todas las redes.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.